Buenas noches a cada uno de ustedes. Estamos en otro tiempo devocional. El día de hoy, el título que tenemos es El socavón que se tragó el orgullo, cuando la tierra abre su boca. Y vamos a entregar este tiempo al Señor para que sea Él hablándonos el día de hoy. Amado Padre del Cielo, en esta noche te damos gracias por todo este día, Señor, que ha sido lleno de tu amor, lleno de tu gracia, Padre Santo. Te pedimos a ti, Padre Santo, que nos enseñes, mi Dios, dónde están esas raíces de orgullo, de amargura que todavía existen en nosotros, Padre Santo. Que nos enseñes a discernir, Padre amado, con tu palabra, mi Dios, ¿cuáles son esas partes de nosotros que aún no han sido llevadas a tu presencia, mi Dios? ¿Cuáles de esas partes, Señor, que hacen temblar el suelo bajo nuestros pies, Padre Santo? Y que tienen ese peligro de abrirse en un socavón, Padre amado. Enséñanos, mi Dios, enséñanos a decir no a la rebeldía, sino a estar siempre en tu presencia, Padre Santo, a entregarte muchas cosas a ti, Señor, y muchas veces callar, Señor, para que seas tú quien actúes. Todo esto te lo pedimos a ti, bendito Padre, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cuando el hombre se llena de orgullo, cuando la mujer se llena de altivez, cuando alguien dice yo no necesito autoridad, yo hago lo que quiero, el suelo puede temblar bajo sus pies. Job 18:14 nos dice, de la confianza de su hogar es arrancado y es conducido el rey de los espantos. Está hablando de alguien que puso su seguridad en lo falso, en el orgullo, en lo que creyó que era firme. Pero esa falsa confianza es arrancada y termina en manos de la muerte. Isaías 28:17 nos dice, ajustaré el juicio a cordel y a nivel de la justicia. El granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas inundarán el escondrijo. Nos hace ver cómo Dios mide la vida del soberbio y cómo se encuentra torcida su falsa seguridad, es barrida como un socavón. Y 1 Corintios 3:11 nos dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si tu vida no está en Cristo, cualquier suelo sobre el que tú estés parado puede abrirse. Hay socavones que se abren en la tierra, pero también hay socavones que se abren en el alma, en el matrimonio, en la familia, en la economía. En el que provocan estos socavones son el orgullo, la rebeldía, la altivez. Quality at unbeatable prices? Yes, chef. Entonces vamos a ver, en Números 16 podemos ver una de las historias más aterradoras de la Biblia. Números 16 del 1 al 4 dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijo de Eliab, hijo de Pelet, descendientes de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, miembros del consejo, hombres de renombre. Se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os encubráis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró en su rostro. Estos líderes se levantaron contra Moisés y Aarón con orgullo disfrazados de justicia, rebeldía disfrazada de espiritualidad, una apariencia de piedad pero negando la obediencia, el orden establecido por Dios. Números 16:22 nos dice, ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne. Ellos no se quedaron discutiendo ni en defensa pública, ellos se postraron, ellos eran líderes, eran la autoridad puesta por Dios. Coré, Datán y Eliab habían llenado su corazón de orgullo, de resentimiento hacia ellos, pero ellos tuvieron tres elementos visibles en acción. Moisés y Aarón. ¿Cuáles son estos elementos? Vamos a verlos aquí. El primer elemento, silencio deliberado de Moisés.
y Aarón. Significa que ellos no entraron en la lógica de la pelea humana. Ellos no le rindieron pleitesía a los que llenaron su corazón de orgullo, resentimiento y amargura en su contra. Segundo, la intercesión. El gesto también era una súplica, buscar la intervención de Dios. Ellos, como líderes de este rebaño, fueron a la presencia de Dios a pedir dirección. Tercero, la dependencia pública. Públicamente ellos, al postrarse, mostraron que su autoridad no provenía de prestigio humano, sino de la presencia de Dios, a tal punto de ser llamado Moisés el hombre más manso de la tierra. Y eso lo podemos ver en Números 12:3. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La mansedumbre de Moisés no era pasiva ni cobarde, sino era el dominio sobre su carne frente a la provocación. Él elegía la dependencia de Dios ante todo. Y te preguntarás, ¿por qué Moisés no se defendió? ¿Por qué no peleó? Y aquí lo vamos a poder ver. Primero, porque la confrontación con autoridad delegada es ante todo juicio de Dios. En Romanos 13:2 nos dice, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Este texto no habla de los gobiernos civiles, habla de un principio universal. Toda autoridad delegada por Dios en casa, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad, está bajo su diseño, y resistirla es resistir a Dios que la colocó. Primera de Samuel 8:7 nos dice, dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que ellos le digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, porque para que no reinen sobre ellos. Cuando Israel desechó la dirección de Samuel, Dios mismo lo aclaró, no es contra ti, es contra mí, y ese es el principio. Acatar la autoridad de Dios en sus siervos es atacar al mismo Dios que fue el quien la puso. Coré y sus hombres no atacaron a Moisés. Ellos desafiaron una orden divinamente establecida. Moisés entendió que el pleito no era contra él. El pleito era contra Dios y los rebeldes. Y por eso muchas veces estamos llamados a callar y dejar que ese pleito lo resuelva Dios. Segundo, la verdadera autoridad huye del espectáculo y busca al juez. Judas 9 nos dice, pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándolo en el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Moisés murió en el monte Nebo, en Deuteronomio 34, del 5 al 6 lo podemos ver, y la Biblia nos dice que Dios mismo lo enterró en un lugar desconocido. El enemigo quería adueñarse de ese cuerpo y por eso el arcángel Miguel, como guerrero de Dios, intervino a esa disputa. En vez de usar un escándalo espiritual, en vez de usar gritos, maldiciones, usó una sola arma de autoridad de Dios. La verdadera autoridad no se apoya en gritos, en insultos, ni en intentar defenderte en tus propias fuerzas. Así como lo hizo el arcángel, él apeló al tribunal divino y le dijo que el Señor te reprenda. Él no peleó bajo sus fuerzas, él peleó bajo la cobertura de Dios eterno. La guerra espiritual no es un espectáculo para demostrar quién grita más fuerte o quién reprende más fuerte. Es un acto de sumisión a Dios. Tercero, el verdadero liderazgo protege a su pueblo intercediendo. El verdadero pastor protege a su rebaño intercediendo. Hebreos 7:25 nos dice, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo mismo es el modelo de todo liderazgo y él vive para interceder por todo su pueblo. Lo que vemos en Números 16 no es solo Moisés se postró para salvar su reputación. Él se postró en tierra para orar por el pueblo. El líder verdadero ante la revuelta se pone a interceder por los suyos. Y eso lo podemos ver en Éxodo 32:11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, ¿por qué Jehová se encenderá su furor contra tu pueblo? El clamor por su pueblo, incluso por los que se sumaron a la rebeldía. Moisés no bajó a sentarse a dialogar con los rebeldes, ni a suplicarles, ni a humillarse. Moisés sabía que el problema no era con él, sino con Dios mismo. El verdadero líder discierne cuando las palabras son sanas
y vienen con propósito de edificación, pero Él también sabe cuando las palabras aparecen nobles, vienen con veneno disfrazadas de una buena intención. El que pastorea conforme al corazón de Dios no mendiga aprobación ni busca convencer al pueblo de su inocencia. El líder verdadero se vuelve a Dios porque sabe que el que juzga es Jehová y sabe que la defensa viene de lo alto. Salmos 37:6 nos dice: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. No necesitas justificarte ante los hombres porque Dios mismo se encarga de mostrar quién habla en su nombre y quién habla desde su carne. Por eso Moisés no perdió tiempo defendiéndose, porque el verdadero liderazgo no es mostrar quién tiene la razón, sino guardar al pueblo, aunque el pueblo no lo entienda. Es por eso que Moisés intercede, porque su carga era la vida del pueblo, no su propia reputación. Cuarto, mansedumbre es poder bajo control. Mansedumbre no es debilidad, es fuerza gobernada por la dependencia de Dios. Jesús lo enseñó en Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús nos mostró que teniendo el poder para derribar y construir, para defender, no lo hace porque no pone toda la fuerza y poder bajo la dependencia de Dios. Si alguien se levanta contra ti como autoridad, tu respuesta no puede ser la carne. Moisés entendía que la confrontación no era personal, era contra Dios, y mientras los rebeldes abrían un hueco en la tierra con sus palabras, Moisés abría el cielo con mansedumbre. Proverbios 16:32 nos dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. La mansedumbre es poder bajo control. Y 2 de Timoteo 2, del 24 al 25 nos dice: porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe corregir con mansedumbre a los que se le oponen. La mansedumbre no es pasividad, debilidad. Es una estrategia del cielo. El manso sabe cuándo callar, sabe cuándo hablar y sobre todo cuándo doblar rodillas para que sea Dios quien haga justicia, porque tarde o temprano el orgullo abre huecos en la tierra y la tierra siempre termina tragándose la altivez. Pero el que se humilla, el que se postra, el que no cae sobre este socavón, él hereda la tierra. Mateo 5:5 nos dice: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. ¿Te has preguntado qué hubiera pasado si Moisés se hubiera puesto a pelear, a defender bajo su carne? Ese camino enciende más la rebelión. Ese camino hace que la gente se llene de soberbia y altivez. Por eso él no lo hizo. Segundo, hace que el líder actúe por impulso y no por juicio. Y tercero, destruye su testimonio, porque la iglesia mira el conflicto y no al Dios que lo instruye. La postura de Moisés permitió que Dios actuara con autoridad visible antes de que la tierra abriera su boca. No hubo venganza humana, fue confirmación divina. Números 16 del 31 al 36 nos dice: aconteció que cuando terminó de decir todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba abajo de ellos. Abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Los cubrió la tierra y desaparecieron de en medio de la congregación. No fue un accidente natural, fue un juicio directo de Dios, no solo a ellos, sino a todo lo que poseían. Todo quedó sepultado, descendieron vivos al Seol, que simboliza que no tuvieron tiempo para morir, fueron arrebatados vivos al juicio. Si eres alguien de autoridad, un papá, una mamá, un líder, tienes que tener en consideración esto. Primero, antes de responder a alguien, cae en tu rostro, busca a Dios en lo secreto antes de dar tu respuesta. Segundo, ora por los que te atacan, que se levanten en tu contra, que se rebelen contra ti, por los orgullosos, por los altivos. Intercede, porque tu intercesión protege al pueblo. Tercero, no confundas mansedumbre con tolerancia al pecado. Moisés advirtió y separó. La mansedumbre no es pasividad ante la iniquidad.
Cuarto, busca testimonio público de Dios. Antes de resolver unilateralmente, actúa con sabiduría. No te pongas a pelear, no actúes con riña. Ahora, ¿cuáles son las advertencias para los que deben someterse a alguna autoridad? Si te duele que te corrijan, antes de levantar tu voz, examina tu corazón. ¿Eres Coré que se cree más santo que el diseño de Dios? Segundo, si estás clamando por lo que crees que es tu derecho a actuar fuera de orden, recuerda que la altivez no te garantiza suelo firme, solo te hace terreno movedizo. Tercero, si eres de los que menosprecia lo que Dios puso como autoridad, no olvides que la tierra reconoce al ungido y se abre contra el rebelde. Cuarto, si solo estás inconforme, sino también buscas seguidores para tu inconformidad, cuidado, porque la división no trae ángeles, trae juicio. Y ahora te pregunto, ¿prefieres tener la razón o la restauración de Dios? Yo te digo, deja a un lado la rebeldía y el resentimiento, más bien busca restauración antes de que sea tarde. Mis amados, este es un gran llamado. Este es un llamado que Dios nos está haciendo el día de hoy. ¿Por qué seguimos afanados con nuestras propias razones? ¿Por qué seguimos ahí altivos esperando nosotros mismos corregir lo que no nos parece bien? Queriendo poner en lo alto lo que nosotros pensamos, en vez de ir por esa restauración, en vez de entregarlo todo a Dios y que Él sea quien actúe en nuestras vidas. Muchos de nuestros errores pasan por desobediencia, porque no estamos entregándolos al Señor, porque seguimos actuando en nuestra propia carne. En vez de pedir al Señor que nos reconstruya, que nos haga nuevos, que nos destruyan, que nos duela. Pero esa restauración, esa es la promesa del Señor para los que están en Él, para los que renuncian a todo y dejan que Dios obre en sus vidas. No permitan que la altivez, que el orgullo, que la ira sean los dueños de su vida. Al contrario, busquen esa restauración personal, esa restauración de corazón, esa restauración de su familia. Que ese gozo que el Señor les va a dar cuando se dé esta restauración va a ser más grande que cualquier otra promesa que el Señor les haya dado, porque van a vivir en paz, en armonía con el Señor. Y si viven con armonía con el Señor, van a vivir en armonía con las personas que están a su alrededor. Piénsenlo, la restauración es el camino a la salvación. Tómenlo en cuenta y diríjanse al Señor y pidan al Señor esa restauración tan anhelada. Que el Señor bendiga a cada una de sus vidas y que el Señor sea restaurando sus vidas y sus corazones, sus matrimonios y sus familias. Bendiciones.